Pues muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Justicia, que hoy tenemos la verdad el gusto y el honor que nos acompañen muy distinguido colegas del Colegio de la Frontera Norte, cuya sesión está a cargo de la doctora Rosa Isabel Medina Parra, una distinguida investigadora de este Colegio de la Frontera en su sede Ciudad Juárez. Y también nos acompaña el doctor Alonso Hernández, también del Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana. Sean bienvenidas, bienvenido, querida doctora, doctor, a este su seminario permanente sobre justicia. Y pues le dejo el uso de la palabra a la doctora Rosa Isabel Medina, que es nuestra anfitriona de esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Montero. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto darles la más cordial de la bienvenida a esta cuarta sesión, justo del Seminario Permanente sobre Justicia, en esta cuarta edición. Agradezco profundamente la presencia de quienes nos acompañan el día de hoy, así como el interés constante en este espacio de diálogo académico que busca reflexionar de manera crítica y propositiva sobre los desafíos actuales en materia de justicia y en este caso de derechos humanos y políticas públicas. Aprovecho para expresar mi agradecimiento a los coordinadores del seminario, el doctor Jesús Alberto Montero, al doctor Walter Arellano, obviamente al resto de las y los organizadores de otras instituciones, además de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por su amable invitación, gracias por la generosa invitación a participar y bueno, especialmente eh, queremos agradecer la participación del doctor Rafael Alonso Hernández. En esta ocasión contamos con el honor de su ponencia. El doctor Hernández es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Está en la sede Tijuana. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Es coordinador y autor de diversos libros, artículos académicos y capítulos de libro cuyos contenidos se relacionan con sus líneas de investigación, las cuales son migraciones internacionales, flujos migratorios, migrantes en tránsito, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas o refugiados, política migratoria, derechos humanos, sociedad civil, migraciones internas como jornaleros agrícolas, mercados de trabajo, etnicidad y racismo. Él coordina el proyecto La evolución del sistema de asilo mexicano y las contribuciones, cambios e impactos de la intervención de ACNUR en México de 2010 a 2023. Entre las principales distinciones del doctor Hernández se encuentra el premio a la mejor tesis de doctorado, Cátedra Institucional Arturo Warman de 2017. Es presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, perdón, de 2017 a 2021. Miembro del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de 2017 a 2021. Consejero titular consultivo del Instituto Jalisciense para Migrantes de 2016 a 2019 y consejero titular del Consejo Editorial del diario Mural, sección Justicia de 2016. Fue director de Dignidad y Justicia en el Camino AC, Organización de Apoyo Humanitario a Migrantes en Tránsito y Refugiados en Guadalajara, México. Fue coordinador de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes de 2014 a 2017. Es un órgano que integra 23 albergues para personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente es miembro del equipo directivo de Hospitalidad y Solidaridad AC, albergue instalado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, dedicado a la atención integral de personas refugiadas. Sin más preámbulo, le queremos ceder la palabra al doctor Hernández con su ponencia Política Migratoria y de Protección en México, una encrucijada de derechos y desafíos. Muchas gracias, doctor Hernández, por aceptar generosamente participar en este evento. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias a todos y todas por la invitación, por facilitar el espacio y tener la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre temáticas con las que he venido trabajando en los últimos
en los últimos años y que se leyeron un poco en mi semblanza, en el sentido de que parto del trabajo académico, por supuesto, pero también me considero una persona activista en la defensa de derechos humanos de personas migrantes, con participación en proyectos humanitarios, ahora de manera más específica en la frontera sur de México. Y entonces, pues eso me ha permitido también participar en espacios de incidencia a nivel nacional en interlocución con autoridades de los tres niveles de gobierno, justamente relacionados con cuestiones de política migratoria y de protección internacional en nuestro país. Entonces, desde ahí es desde donde me posiciono y desde donde comparto con ustedes las siguientes reflexiones. Eh, Parece que ya está la presentación. Entonces, bueno, por principio de cuentas, me gustaría poner un poco de contexto en torno a, digamos, el lugar en el que nos encontramos como país, en torno a las dinámicas y procesos de movilidad humana. Y trato de precisar primero la categoría de movilidad humana desde una concepción como muy básica desde mi perspectiva, pero que me ayuda a englobar diferentes problemáticas. Y refiero movilidad humana justo porque estoy tratando de integrar tanto aquellas cuestiones que tienen que ver con las clásicas dinámicas y procesos migratorios que tienen este tinte, digamos, más relacionado con aparentemente una decisión más racional, motivada fundamentalmente por cuestiones económicas, en donde las personas salían de sus lugares de origen para insertarse en mercados de trabajo más benéficos, cuyos ingresos aminoraran las desigualdades, la pobreza, las condiciones precarias en los lugares donde residían con anterioridad. Y en adición a estos movimientos migratorios que todavía siguen aconteciendo en nuestro país, pues están los que tienen que ver con el desplazamiento forzado, tanto interno como internacional, y que de manera muy concreta, pues hablan de personas que están huyendo para preservar su vida. Tenemos casos muy concretos y paradigmáticos cercanos a nosotros en el norte centroamericano, de manera específica en Guatemala, Honduras, El Salvador, y pues también en territorio nacional con el movimiento de personas provenientes de estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco, que están pues movilizándose hacia la frontera norte del país, a ciudades como Tijuana, precisamente en esta condición de desplazados y que vienen huyendo por la condición de violencia que impera en sus contextos. Entonces, dado que hay una dinámica de interconexión de estos diferentes flujos, a los cuales se suma también, por ejemplo, el del retorno o la deportación de personas mexicanas desde Estados Unidos, pues tenemos una combinación de dinámicas que aglutino desde esta perspectiva de movilidad humana para no tratar de no excluir a estas poblaciones. Por otro lado, me gustaría hacer otra precisión en el sentido de que parte de la reflexión, pues la estaré centrando sobre todo en la respuesta que tiene el Estado mexicano a estas dinámicas de movilidad y de manera como muy particular hacia lo que tiene que ver con población extranjera. Y entonces, no me voy a centrar mucho en este recuento, pero lo utilizo de manera ilustrativa para posicionar cómo en los últimos 15 años hemos tenido una serie de cambios muy importantes en las dinámicas de movilidad en nuestro país. Y me permito iniciar con 2010, que considero un punto de partida fundamental en las últimas décadas, un punto de inflexión para el análisis tanto de las dinámicas de movilidad como para entender las respuestas que ha generado el Estado mexicano en torno a
a estos procesos de carácter social. Y en 2010 hubo la masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos que pues fueron acribillados por el crimen organizado en el rancho de San Fernando en Tamaulipas y que tuvimos noticia de ello a raíz de dos personas migrantes que escaparon de pues estos criminales que los estaban extorsionando y posteriormente acribillando, ¿no? Este suceso abrió la puerta para conocer con mayor profundidad la grave crisis en materia de derechos humanos que se estaba gestando en nuestro país, relacionada con la movilidad de personas en tránsito irregular por México. Ciertamente en 2010 no comenzó la migración centroamericana. Es una migración que tiene ya casi más de 4 décadas, pero es 2010, insisto, un punto de inflexión porque esta brutal tragedia nos permite ver, creo que por ahí hay un micro, no sé si podrían cerrar. Esta brutal tragedia nos permite poner los ojos sobre las condiciones en las que se estaba gestando este tránsito, hablar de las rutas migratorias, de los perfiles de las personas, las violaciones a los derechos humanos, las agresiones que persistentemente recibían los agentes perpetradores, la respuesta humanitaria brindada por sociedad civil. Entonces, 2010, la masacre de San Fernando es un antes y un después en los procesos de migración irregular en nuestro país. Eh, a la luz de esta tragedia, comienzan a cobrar o a recobrar importancia también las presiones de parte de diferentes actores, de agencias internacionales y sobre todo de sociedad civil organizada mexicana para promover o recuperar iniciativas que habían quedado, si me permiten la expresión, en la congeladora, en torno a la necesidad de que México tuviera una legislación específica en materia migratoria. Y esto posibilitó que en 2011, de ello voy a hablar un poquito con mayor detalle adelante, posibilitó que se decretara la ley de migración que nos rige actualmente con su respectivo reglamento, esto en 2011 y en 2012. A la par de esto, pues en 2014 tenemos otro fenómeno que se vuelve de vital importancia y es que más de 60.000 niñas, niños y adolescentes son detenidos por la patrulla fronteriza en los Estados Unidos y esto genera una presión muy fuerte del gobierno norteamericano sobre México para decir, bueno, está agudizándose la crisis migratoria en México y muestra de ello es la fuerte presencia de niñas, niños y adolescentes que están migrando solos. Como mecanismo de presión, pues México desarrolla diferentes iniciativas, planes y programas creados de manera expedita, tratando de responder a lo que Estados Unidos está solicitando y se genera, pues, lo que en el ámbito de sociedad civil y de diferentes medios, pues, se ha conocido como una cacería de migrantes. Se crean programas que buscan proteger y defender a los derechos humanos de las personas migrantes en apariencia, pero en realidad, pues, son programas que lo único que buscan es detener y deportar a la mayor cantidad de personas que transitan para ese entonces en los trenes cargueros de nuestro país. Prácticamente 2014, 2015 y una parte de 2016, pues es este escenario, hasta que de nueva cuenta hay otro proceso de suma importancia y que es la llegada de más de 15.000 personas de origen haitiano a ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana y que pues aparecen así, no diría de manera mágica, pero diría de manera sumamente sorprendente, ¿no? Pocas
pocas personas las vieron ingresar por territorio y transitar por territorio nacional y pues las instituciones públicas se dieron cuenta de la presencia hasta que llegaron aquí a Tijuana con esa masividad, ¿no? Se estima que alrededor de 3.000 personas permanecieron aquí en la entidad, el resto o ingresó a los Estados Unidos o se dispersó por el interior de México. Y esto también, pues, llamó poderosamente la atención de las autoridades norteamericanas y pues, significó un reto importante para la respuesta institucional, tanto pública como privada, sobre todo referida a organizaciones de sociedad civil. En 2018 tenemos quizá uno de los procesos sociales más conocidos y más recordados en relación a las dinámicas de movilidad y es pues el de la llegada de la caravana migrante que transitó desde San Pedro Sula en Honduras hasta Tijuana, Baja California, en donde pues un grupo de pocas personas sale desde Centroamérica y llegan a Tijuana conformando un grupo de alrededor de 7.000 personas. Y esto también supone un reto importante en términos de la respuesta institucional de las dinámicas de movilidad, porque a diferencia de lo que veníamos viendo en años anteriores, de 2000, incluso antes de 2010, hasta 2018, es que se trataban de procesos de migración más clandestinos, más invisibilizados, de grupos pequeños, de personas que justo trataban de evadir los controles migratorios y lo que comenzamos a ver de manera más explícita y con mayor fuerza en 2018 es un cambio en el comportamiento de estos flujos. Grupos de personas más organizados, visibles, con demandas y protestas muy concretas en términos de protección, en términos de libre tránsito y pues, de respeto a sus derechos humanos. Esto pues enmarca también en el contexto de la primera administración del presidente Trump, que pues con su clara perspectiva antimigrante comienza a desarrollar estrategias que busquen hacer frente a la llegada masiva de personas a la frontera norte de México y sur de Estados Unidos. Y es con eso que en 2019 inicia el protocolo de protección a migrantes, que básicamente es una medida unilateral del gobierno norteamericano para devolver a las personas que habían ingresado sin documentación legal a aquel país para que permanecieran en nuestro país mientras obtenían una cita para presentar su caso de asilo en los Estados Unidos. Y a esta historia van a seguir, pues, años también muy convulsos con la pandemia, ¿no? El cierre de las fronteras, la implementación del Título 42, que es una medida de orden sanitario que permite a las autoridades norteamericanas expulsar de manera expedita, sin pasar por ningún procedimiento administrativo, y devolverlas al lugar desde el cual ingresaron a la Unión Americana, en este caso a México. En 2021, en el marco de la pandemia, tenemos otra llegada masiva de personas haitianas ahora a Ciudad Acuña, en Coahuila, alrededor de 18 y 21.000 personas que se aglutinaron en esta ciudad y que demostraban, pues evidentemente que México seguía siendo un país de tránsito muy importante para, ya no solo para los flujos de personas centroamericanas, sino también para personas de otras nacionalidades, entre ellas la haitiana, pero también personas provenientes de Asia y de África. En 2022 se reformula el título 42, se extienden medidas de promoción del ingreso ordenado para personas nacionales de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, es decir, que podían en primera instancia ser devueltas, ser expulsadas desde Estados Unidos, pero también tenían la posibilidad de gestionar su ingreso para obtener una cita de asilo en los Estados Unidos a través de dispositivos electrónicos como la aplicación CBP One. En 2023, pues otra tragedia vuelve a poner los ojos y la mirada sobre la migración internacional en nuestro país y de manera muy concreta, pues tenemos el caso de la muerte de 40 personas incineradas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
lo cual pues demuestra justo el nivel de riesgo, de vulnerabilidad, pero también de impunidad que existe en el país en torno a estos lamentables sucesos, ¿no? 2010 y 2023 se vuelven también como puntos culmen que expresan pues la grave situación que atraviesa nuestro país. 2023 se declara el fin de la pandemia y bueno, con eso concluye el argumento de estas expulsiones expeditas por parte de Estados Unidos, pero reinicia el título 8 que es un precepto legal que tiene el gobierno de los Estados Unidos desde más o menos la década de los 60 del siglo pasado, en donde se establecen los mecanismos para la deportación de personas desde ese país. Lo que va a cambiar es que al reinstaurarse el título 8, pues hay sanciones más severas para las personas que sean detectadas en la frontera y que tengan diferentes ingresos o encuentros con la autoridad migratoria, con penas de de 5 hasta 10 años de cárcel por reincidir en los ingresos indocumentados. Y finalmente, pues 2024, un cambio de administración en nuestro país que supone sí cambio de administración, pero la continuidad en los mecanismos de gestión y las respuestas que se han dado en materia migratoria y de protección hacia las personas en movilidad. Y por supuesto, en 2025, el regreso del presidente Donald Trump con igualmente el regreso de medidas punitivas, disuasivas, con pues múltiples expresiones que van desde los discursos muy severos, criminalizantes, llenos de hostilidad y odio, realizados por él y por su gabinete, hasta pues el fortalecimiento del muro fronterizo, la construcción de estos centros de detención, ¿no? El más famoso recientemente en Miami, ¿no? Construido en los manglares, rodeado de cocodrilos. Y la última medida de hace un par de días, un día cuando mucho, de el mandato de pintar el muro fronterizo de negro para que el acero se caliente aún más y pues lesione más a las personas que intenten subirse a él, ¿no? Entonces, este es el escenario, este es el contexto en el que nos estamos moviendo y sobre el cual pues emerge la necesaria pregunta sobre cómo está respondiendo el Estado mexicano y de manera muy particular las instituciones como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y las secretarías de Estado, ¿no? Desde la Cancillería o la Secretaría de Gobernación. Y entonces, este planteamiento pues, nos obliga a pensar necesariamente en términos de la política migratoria que tenemos y que necesitamos. Y por principio de cuentas, en este apartado me gustaría mencionar justamente esta idea de la política migratoria como una respuesta de Estado frente a un fenómeno social complejo que, pues, con los antecedentes que les di, pues da muestra no solo de una cantidad inusitada de personas provenientes de diferentes nacionalidades, sino con diferentes necesidades que retan a la institucionalidad pública para responder y que también ofrecen la posibilidad de mostrar pues el rostro de nuestra política. Aquí hay un paréntesis que me gustaría hacer y es que si bien es cierto que prácticamente todas y todos reconocemos que México es un país de personas migrantes por su larga historia de migración a los Estados Unidos, pues tenemos una deuda histórica muy importante con las personas mexicanas que están en los Estados Unidos. Es muy interesante porque la política migratoria, pues prácticamente se cristaliza en la ley de migración y la ley de migración no es otra cosa que una ley de extranjería, es decir, es un entramado normativo que eh, designa las disposiciones para
regular las cuestiones relativas a personas extranjeras en territorio nacional. Y deja de lado, pues justamente esta histórica constitución que tenemos como país de personas migrantes. Lo que existe relacionado a las personas migrantes en Estados Unidos prácticamente está en la Ley General de Población. Y entonces ahí pues hay, digamos, un primer punto para el debate en el sentido de qué tanto la política migratoria tendría que considerar también a las personas migrantes y superar esta lógica de solo gestionar flujos migratorios para construir respuestas acordes a las necesidades de las personas migrantes, ¿no? Y entonces, bueno, dejo este matiz y enfatizando justo pues en la deuda que tenemos o la invisibilización que hay hacia la migración mexicana en materia normativa, pues lo que tenemos es una política migratoria que, como ya les decía, básicamente está centrada en las personas extranjeras. Yo considero que la política migratoria está sustentada en un enfoque que se basa en 3D, a la cual se les añaden 2Ds más, ¿no? Entonces quizá podría ser las 5Ds. La primera de estas Ds tiene que ver con la detección. O sea, básicamente la política migratoria mexicana, pues lo que busca es la detección, es decir, la identificación de las personas extranjeras, sobre todo si son personas en situación migratoria irregular, para luego detenerlas. El procedimiento administrativo migratorio consiste básicamente en la presentación ante las autoridades migratorias de nuestro país, y eso no es otra cosa que un acto de detención y de privación de la libertad en las estaciones y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración. ¿Y esto para qué? Para llevar a cabo una posterior deportación de las personas, es decir, devolverlas a sus países. Y les decía que hay otras Ds que se suman a este entramado complejo que tienen que ver con la disuasión y la demora, tanto en la política migratoria como en la política de protección. Y es que hay diferentes mecanismos que se han utilizado de manera permanente para desincentivar el tránsito irregular, desde que abarcan redadas de agentes del Instituto Nacional de Migración, en su momento de la Policía Federal, ahora de la Guardia Nacional, de el Ejército, la Marina y demás, tratando de mitigar el tránsito y la presencia de personas irregulares. Pero luego también, cuando estas personas logran eh, hacerse de o conocer derechos que tienen en nuestro territorio o acceder a diferentes mecanismos que les dan posibilidad de permanecer en nuestro país. El tema de la demora es otro de los elementos fundamentales en las estrategias que se generan en la política migratoria, y es eh, lo que buscan es, pues, precisamente desanimar, desalentar a las personas, y entonces tenemos trámites, la expedición de documentos que tardan meses y meses y que entonces imposibilitan a las personas a acceder a otro tipo de derechos como salud, educación y, por supuesto, trabajo o vivienda, ¿no? Y esto, digamos, va operando de muchas maneras, ¿no? Desde las personas, insisto, que son detenidas o identificadas por el Instituto Nacional de Migración en una carretera X, hasta las que van a una oficina y que ya iniciaron su procedimiento para ser reconocidas como refugiadas y que necesitan una tarjeta de visitante por razones humanitarias y que simplemente les es negada o tarda meses, y entonces pues quedan en un limbo muy, muy importante. Y en ese sentido me permito avanzar hacia la caracterización y un poco un breve análisis de la política de protección en nuestro país, que está expresamente dirigida para personas que están huyendo
de sus países y que buscan mecanismos de protección internacional en México. Son, como les decía al inicio, personas que están saliendo de sus países por persecución, por tener un temor fundado de riesgo en su vida, ya sea por motivos ideológicos, de preferencia sexual, religiosos, etcétera. El componente más importante para nuestro contexto, sobre todo por la relación con Centroamérica y con algunos países de Sudamérica como Venezuela, pues está lo que se conoce como el contexto generalizado de violencia, que es recogido por la Declaración de Cartagena de 1984 y que es justamente un intento de adaptar la declaración de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 al contexto latinoamericano precisamente por lo que estaba pasando en Centroamérica. Y esto ha permitido pues que el Estado mexicano tenga, digamos, respuestas un tanto más propicias a cierto tipo de poblaciones, las cuales pues obviamente en ocasiones pues, están mediadas por intereses políticos y por la agenda política de nuestro país, ¿no? Eh, entonces, bueno, la política de protección básicamente la tenemos concentrada en tres instrumentos jurídicos. La Constitución Política de nuestro país, la Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria y la Ley de Migración. Y entonces, pues en ellas, digamos, se establecen y se enlazan las responsabilidades que tiene tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y con responsabilidades, digamos, concurrentes con la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, como ya lo había comentado, y instituciones autónomas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué, ¿Cuáles son, digamos, algunos de los elementos más importantes de esta política de protección, ¿no? La ley establece tres figuras. Aquí me disculpo, no debería decir refugio, debería decir refugiados. Este. La primera forma de protección es el reconocimiento de la condición de refugiado. Y entonces hago este matiz importante porque, digamos, coloquialmente usamos mucho el refugio y referimos a México como país de refugio, pero el asunto tiene que ver más con no como un espacio que genera protección, sino con el reconocimiento de un derecho que tienen las personas, ¿no? El derecho está articulado y vinculado a las personas y entonces por eso la referencia a que las personas son reconocidas como refugiadas, vienen a México a ser reconocidas como refugiadas porque el derecho es de ellas y de ellos y lo que hace el Estado es únicamente de acuerdo a su potestad reconocerlo o no, ¿no? Brindar mecanismos de protección internacional. Y esta figura de las personas refugiadas es diferente a la del asilo político y esa es una confusión que tenemos tradicionalmente en nuestro país. Porque pues esta es una figura que no está anclada tampoco al territorio. El reconocimiento de la condición de refugiado sí está anclada al territorio y por eso las personas tienen que ingresar al país y una vez que ingresan al país solicitan ser reconocidas. Quien solicita asilo político, perseguidos fundamentalmente por estas razones, lo pueden hacer fuera de territorio nacional y está estrictamente vinculado y hay muchos casos en la historia reciente del país de cómo el asilo político ha funcionado, ¿no? Y me gustaría recuperar un elemento muy importante dentro de estas figuras y que tienen que ver con la protección internacional aquí y en otros lugares, y es el principio de la no devolución, ¿no? Partiendo del supuesto de que las personas tienen temor de su vida corre peligro en los lugares de origen y tienen temor de regresar a estos lugares,
Entonces, un principio y quizá el más importante de la protección internacional es este de la no devolución. Y entonces no pueden ser devueltas, no pueden ser deportadas a estos lugares donde su vida o su libertad corra peligro. Y es por ello que este principio va a orientar muchas de las disposiciones para generar el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país. Hay personas a las que por ejemplo, el Estado mexicano dice no tener elementos suficientes para reconocerlas como refugiadas, pero dado que están aquí y reconocen que en el estado al que pueden regresar su vida, o no hay condiciones para un regreso seguro, etcétera, se les otorga la protección complementaria, que básicamente es este mecanismo de no te reconozco como refugiado o como persona refugiada, pero te doy permiso de que estés en nuestro país y que desarrolles tu vida, ¿no? Entonces, porque aunque no tengo pruebas fehacientes de lo que tú me estás narrando, sí considero que tu estado no tiene condiciones para ofrecerte el desarrollo de tu vida o que potencialmente podrías tener peligro y entonces frente a la duda te otorgamos la protección complementaria, ¿no? En este escenario, pues en la última década, concretamente a partir de 2015, comenzamos a ver un incremento muy importante en las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado. En 2013 había 1.300 solicitudes para el reconocimiento de esta condición. En 2023 había 140.000 solicitudes. 2024 cerró con casi 100.000 y 2025 se estima que cerrará como con 80.000 solicitudes, ¿no? Entonces, estamos pues en un escenario donde el tema de la protección se está volviendo realmente el tema en nuestro país y frente a eso, pues el cuestionamiento sobre la capacidad y las respuestas que tiene el Estado mexicano, no solo para reconocer a esta población, sino también para generar mecanismos plenos de protección y el desarrollo de planes de vida en un contexto donde ya no se puede regresar a sus lugares de origen. En este convulso escenario, y con esto voy cerrando mi intervención, pues en México se han desarrollado diferentes tipos de respuestas que buscan pues hacer frente a estas problemáticas, ¿no? Y yo enlisto tres, de la cual solo voy a desarrollar una aquí, que es la respuesta legislativa, que tiene que ver con el diseño, la implementación, la actualización, armonización de marcos legislativos, ordenamientos jurídicos, programas de ley, etcétera, que buscan precisamente asentar en marcos legales la respuesta del Estado mexicano y de sus instituciones. Luego hay otra respuesta que yo considero y he denominado como pragmática, que también el Estado mexicano ha desarrollado en ciertas coyunturas, por ejemplo, la llegada de las personas haitianas, las caravanas, las expulsiones desde Estados Unidos, y que lo único que buscan es, pues, hacer frente a lo que ya está. Y muchas de estas veces se improvisan acciones, se desarrollan no solo eh, instituciones o instancias, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en el momento más álgido de las caravanas, vía decreto se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención a la Movilidad Humana, que era en su momento coordinada por Secretaría de Relaciones Exteriores y que aglutinaba prácticamente todas las secretarías de Estado con una cantidad impresionante de instituciones para hacer frente a estos flujos y bueno, después pereció en el tiempo, parece que sigue existiendo, pero digamos ahí queda, ¿no? O los albergues para migrantes que se han desarrollado, por ejemplo, ahora ante una de las amenazas de Trump de las deportaciones masivas, pues en diferentes ciudades fronterizas se han creado albergues por parte del gobierno federal para atender la posible llegada de de estas poblaciones. Y luego tenemos la respuesta humanitaria que, digamos,
podría estar dentro de la respuesta pragmática, pero que yo la separo porque tiene que ver más con la respuesta que ha dado sociedad civil a los procesos de movilidad humana en nuestro país a lo largo de las últimas 2 décadas, sobre todo, pero en algunos casos, como aquí en Tijuana, desde hace mucho más, y que tiene que ver justo con brindar un soporte con este talante humanitario frente a la incapacidad o la falta de respuesta del Estado mexicano para atender con esta perspectiva a la llegada de estas poblaciones. En términos de la respuesta legislativa, que es el campo en el que me voy a centrar y con eso cierro mi participación, quiero mencionar 3 cosas importantes que se han realizado y que hablan pues justo de los esfuerzos del Estado mexicano y de las perspectivas y de los desafíos que están por venir. Uno es la creación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que originalmente se llamaba así. En 2014 se reforma y se adiciona el tema del asilo político, precisamente para dejar esta categoría muy bien descrita y que las instituciones pudieran proceder mejor a ejercerla. Y entonces este es un marco normativo muy, muy importante que hoy más que nunca cobra relevancia porque designa las medidas y los estándares para la respuesta frente a la llegada de estas poblaciones que vienen huyendo de sus lugares de origen. El segundo o la segunda respuesta que quiero mencionar es la de la ley de migración, que ya comenté algo en mi exposición y que pues nace en este contexto de la tragedia de los 72 migrantes masacrados en San Fernando y que pues busca en definitiva poner un poco de atención en los procesos de movilidad en nuestro país. Desde su origen, la ley de migración tiene como muchas falencias, entre ellas la que les decía, ¿no? Que básicamente es una ley de extranjería y que se dedica pues básicamente a definir cómo se van a gestionar los flujos migratorios. Ojo, los flujos migratorios que ingresan por causas formales, regulares, ¿no? Y ese es un tema muy importante. En el discurso, en la apariencia, se dijo en su momento que precisamente tener una ley en la materia iba a ayudar a atender y a evitar tragedias como la de los 72 migrantes, porque pues al transitar de forma irregular, de manera clandestina, pues estas personas eran proclives a estos actos barbáricos del crimen organizado, ¿no? Pero en los hechos, lo que vimos, pues es una ley que quedó muy lejana de las necesidades de estas personas y como muestra es que la migración irregular no ha cesado. Ciertamente, y no omito las condiciones de vida que hay en los lugares de origen, pero también pongo en evidencia la dificultad que tienen para acceder a visados o a formas migratorias que permitan un ingreso formal a nuestro país. Sin embargo, no todo es triste en esta ley. Me parece que hay una parte muy importante que asienta y que me permito rescatar. Y es que sí hay un cambio en el enfoque sobre la criminalización de las personas migrantes. Antes de la ley de migración, había pues una condena explícita al ingreso irregular por nuestro país que prácticamente era pues penado con la cárcel. Y en consecuencia, quienes ayudaban a las personas migrantes en su tránsito por México pues podían ser cómplices de estos delincuentes que se ingresaron al país. Y ahí hay un caso paradigmático de una persona de buena voluntad que en el estado de Querétaro pues facilitaba a las personas migrantes una manguera para que se asearan ahí cercano a las vías, descansaran un poco en el patio de su casa, se alimentaran, compartía alimentos con ellas. Y entonces esta persona fue acusada de tráfico de migrantes, ¿no? En este marco de esta lógica punitiva sobre los movimientos eh, migratorios en nuestro país. Y entonces,
digamos, ese era como el tema que estaba muy latente y que con la ley de migración queda muy explícito este paso de una sanción de tipo penal a una falta administrativa. Ya no es un delito internarse en nuestro país sin documentos, sin visado, etcétera, sino que es una falta administrativa. Y eso, en consecuencia, también abrió la posibilidad de que el trabajo de sociedad civil fuera reconocido en la propia ley y que el trabajo de cientos de personas defensoras, de organizaciones, de colectivos, de activistas que trabajan en lo individual, pues también pudiera realizarse con esta perspectiva de defensa de derechos humanos. En el papel esto, digamos, insisto, es un avance significativo. Sin embargo, en los hechos, pues lo que tenemos es que a pesar de que la ley reconoce que el ingreso indocumentado a nuestro país es una falta administrativa, el tema de la detención migratoria sigue siendo uno de los grandes pendientes en esta cuestión. Y es que la detención migratoria se da en unas condiciones no solo muy precarias, sino también en términos jurídicos, pues llena de vacíos y de lagunas que posibilitan una serie de omisiones y de arbitrariedades por parte de las autoridades, en concreto del Instituto Nacional de Migración. Y entonces, una falta administrativa, como todas y todos sabemos, pues a veces, digamos, se compensa con una multa económica o con una detención, de cierta cantidad de horas, ¿no? En cambio, a pesar de que se reconoce que el ingreso irregular es una falta administrativa, la detención migratoria hay casos que lleva meses y sin que las personas tengan acceso a información ni un debido proceso mientras están en detención. Y esto pues sigue siendo un tema muy importante y por lo mismo pues las estaciones migratorias pues siempre han estado en la vista de organismos defensores de derechos humanos, de las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos porque son pues una especie de limbo que existe en la gestión migratoria en nuestro país, donde, dicho sea de paso, pues también existen otra serie de abusos muy similar a lo que se vive en las cárceles, ¿no? Otro de los elementos que me parece importante a destacar dentro de estas respuestas es la que después de años de trabajo y de insistencia de muchos actores, se logró en 2020 y es la armonización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley de Migración. ¿Por qué? Porque en este enfoque punitivo y de detención que tiene la Ley de Migración, de justo llevar a las personas a las estaciones migratorias, pues se llevaban por igual niñas, niños y adolescentes, familias, acompañados, no acompañados, etcétera, ¿no? Y como les describo, pues los centros de detención, pues son todo menos espacios amigables. Entonces, pues había impactos muy fuertes en la situación, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados. Y entonces, en 2020 por fin se logró esta armonización legislativa y entonces de igual manera se reconoce el trabajo de la sociedad civil, pero uno de los puntos más importantes de esta armonización tiene que ver con el que expresamente queda normado que niñas, niños y adolescentes no van a pisar una estación migratoria y entonces no van a ir a un centro de detención. Entonces, ¿qué se hace? Pues en lugar de que vayan a estos lugares, el instituto está obligado a canalizarlos a estancias, estaciones de los DIFs, ya sean federales o estatales, para que ahí se dicten medidas de protección acordes a las necesidades de ellas y ellos. Y entonces, este es un paso importante que en el papel es un avance muy significativo, nada más que, pues, la armonización se quedó corta, o sea, quedó corta porque las capacidades del sistema DIF son limitadas y entonces no se ha previsto ni fortalecido mecanismos justo para que este
órgano de asistencia social pueda atender y acompañar de manera efectiva y eficiente a niñas, niños y adolescentes migrantes en estas estancias, ¿no? Entonces ese es un tema que sigue estando pendientes. Y queda nada más por último, un punto eh, que dejó la ley de migración, que era la creación de nuevos mecanismos de acceso regular al país, en el sentido que se establecieron visados, estancias, entre ellas una que es muy socorrida por las personas migrantes, que es la estancia de visitante por razones humanitarias, que se concreta en una tarjeta que permite justamente a las personas estar en el país por determinado tiempo, ordinariamente es por un año, y les ofrece la posibilidad de trabajar un año. Una persona que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado, una vez que tiene su constancia de inicio de trámite, puede ir al Instituto Nacional de Migración por su tarjeta de visitante por razones humanitarias, y este es el mecanismo por el que se garantiza la no devolución, porque la persona ya está, digamos, formalmente, no reconocida como refugiada, pero está en un proceso para ser reconocida y por tanto, digamos, queda inhabilitado el Instituto Nacional de Migración para detener y deportar. Cierro dos minutitos, diciendo, bueno, pues, ¿qué tenemos y qué sigue, ¿no? En este escenario tan convulso. Pues lo que hemos visto en el marco ya de 2025, la administración mexicana, la segunda administración del presidente Trump, pues cómo las fronteras, tanto sur y norte, se han vuelto como espacios de espera forzada. Una disminución, sí, de los flujos en comparación a lo que teníamos en años pasados, pero igualmente, pues espacios de espera prolongada donde la vida se vuelve muy incierta y las respuestas institucionales siguen siendo todavía no las más aptas posibles, ¿no? Un impacto en los derechos de las personas, por supuesto, ¿no? Seguimos con limitaciones, no solo en temas de documentación migratoria, sino pues en acceso a la identidad, acceso al trabajo, a la educación, a la salud, que pues genera un agravamiento en las condiciones de vida. Luego, pues seguimos por la presión de los Estados Unidos con eh, la consolidación del enfoque de contención, que pues lo único que pasa cuando las políticas migratorias se vuelven más restrictivas es que los costos de la migración se elevan y pues las personas que tienen necesidad de huir pues hacen hasta lo imposible para tratar de costearlos, comprometen cosas que a veces no tienen y entonces pues eso eleva el riesgo, ¿no? Desde cruces cada vez más peligrosos, no solo caros, sino también más peligrosos, el acecho del crimen organizado, hasta temas como pues engaños, personas que son abandonadas en el desierto o en otras ciudades de México diciéndoles que ya llegaron a los Estados Unidos, secuestros, extorsión, como vimos en 2010. Y finalmente, pues, la necesidad de coordinación humanitaria, ¿no? Tenemos que dejar de ver los procesos de movilidad humana en nuestro país solo desde la perspectiva de contención y dotarlos, es necesario dotarlos de un enfoque más humanitario que ponga en el centro las necesidades de las personas y que por tanto las instituciones comiencen a responder desde esa perspectiva para que nos ayuden a acercarnos a, pues, a un paradigma de derechos humanos, ¿no? Y con eso cierro y pues ojalá que haya algunas intervenciones, preguntas, réplicas. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Ciertamente esta ponencia se inserta de manera muy pertinente en el marco de nuestro seminario, pues la migración entendida como este fenómeno social, político y económico es también una cuestión de justicia. Las decisiones sobre quién puede cruzar fronteras, bajo qué condiciones y con qué derechos son profundamente reveladoras de las estructuras de exclusión, de discriminación y de poder que atraviesan nuestras sociedades. Desde el Colegio de la Frontera Norte,
Los trabajos del doctor Hernández López han impulsado una visión integral de la migración que vincula los derechos humanos con la justicia social. Este enfoque no solo denuncia las deficiencias del sistema migratorio mexicano, sino también propone, perdón, caminos para la construcción de políticas más humanas, sostenibles y justas. En ese sentido, la ponencia de hoy representa una contribución invaluable al objetivo de nuestro seminario. Repensar la justicia desde una mirada crítica, plural y comprometida con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es momento de dar oportunidad a quienes tengan preguntas, comentarios, algunas aportaciones. Y bueno, pues le voy a hacer el uso de la voz al doctor Hernández para que pueda responder a estas inquietudes. Adelante, por favor. Adelante, doctor Montero. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, querido doctor Alonso Hernández, ¿no? De verdad que ha sido muy, muy interesante escucharle. Usted es un experto en estos temas de migración y de políticas públicas en torno al trato que reciben migrantes, particularmente centroamericanos, pero ha referido que, pues ahora también de procedencia de países africanos, vaya, haitianos, en fin, de otras latitudes, ¿no? Que cruzan nuestro país con esta esperanza de poder llegar a los Estados Unidos con la búsqueda de una mejor nivel de vida, ¿no? O a veces huyendo de la terrible situación que impera en sus lugares de origen, las pandillas, el crimen organizado, en fin, ¿no? Hay tantas razones por las cuales la gente sale de sus lugares de origen en búsqueda de una condición mejor de vida que, vaya, es, pues, digamos, explicable, muy comprensible que ello suceda, ¿no? Amén de, por supuesto, felicitarlo por esta magnífica intervención, doctor. Yo me quedé con algunas dudas y me gustaría mucho saberlo, que usted, por supuesto, es el experto en esto. Si, amén de que deje de ser un delito el que gente migrante o en calidad de ilegal esté en nuestro país, cruce por nuestro territorio y pase a ser una falta administrativa, hay como, podría decirse que la política pública que el Estado mexicano ha instrumentado ha favorecido la protección de los derechos humanos y en qué sentido, digamos, contribuye a que no solamente se respete a estas personas migrantes, se les dé un trato debido, ¿no? De respeto, sino que también, digamos, se hayan creado como estas políticas de acompañamiento, ¿no? A estos migrantes para coadyuvar en minimizar las situaciones de sufrimiento a las que sin duda se exponen, ¿no? Creo que todas y todos lamentablemente hemos sabido esto que usted nos ha referido, que cruzar por nuestro territorio nacional es una situación sumamente peligrosa, donde desafortunadamente, pues los grupos criminales se aprovechan de su condición de vulnerabilidad. Mencionaba al inicio de esto que ocurrió allá en San Fernando, en Tamaulipas, que fue muy, muy lamentable, ¿no? Documentales, yo creo que como este, el de la bestia, si no me equivoco, es el título de este documental que refiere la manera en cómo migrantes buscan abordar el tren con la expectativa de llegar a una ciudad fronteriza y tratar de cruzar a los Estados Unidos, las imágenes de las redadas que se hacen por parte de la migra estadounidense para evitar justamente que puedan ingresar a territorio estadounidense, las imágenes que hemos tenido con motivo de las distintas marchas que se han organizado desde Centroamérica, así como desde los distintos campamentos que a lo largo y ancho de varias ciudades de nuestro país, pues se han quedado a veces por meses y lo que la búsqueda de poder obtener una desde una visa que les permita poder permanecer en territorio mexicano hasta buscar oportunidades de desarrollo en el propio país. Mi pregunta es si el Estado mexicano, en su opinión, está dando esas políticas de acompañamiento suficientes para poder coadyuvar y minimizar estas condiciones de sufrimiento de los migrantes, o todavía hay un campo abierto y muchas oportunidades de algo por hacer, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Respondo una a una o hacemos bloques o qué? No, no sé qué modalidad tengan normalmente. Pues no sé si haya alguna otra duda en este momento.
podríamos hacerlo por bloque, pero no veo que haya, ok, está también la doctora Marquina. Si gusta expresar su comentario, su duda, doctora, y luego ya que el doctor nos pueda responder. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, el doctor maestro Alonso Hernández, en primer lugar, felicitarlo por la exposición, espléndida exposición. Yo quisiera hacer un comentario. En primer lugar, em, tengo entendido que ahora el término migrante, creo que hay una nueva definición que bueno, en primer lugar es un tema lacerante. em, a nivel mundial. Los flujos migratorios han aumentado, no solamente en México, Estados Unidos, sino a nivel mundial. La movilidad de personas ha aumentado, por un lado. Ahora, con respecto a este vocablo de migrante, se ha utilizado de manera lastimoso para personas en estado de situación vulnerable, crítica, y se utiliza más para personas en estado de pobreza, en estado crítico y vulnerable, como señalaba, porque las personas que se mueven de un país a otro con recursos económicos se le denominan extranjeros, no como migrantes, y son bien recibidos en los países y con los brazos abiertos, pero a ellos no se les denomina migrantes, sino se les cataloga, digamos, se les etiqueta como extranjeros. O sea, se hace esa diferencia, como que el término migrante se le está utilizando para los incómodos, para los que son una carga para el país. Em, Quiero saber si estoy en lo correcto o no y si este vocablo se está utilizando de esa manera. Es más, creo que hay un acrónimo ya, una palabra que se está utilizando. Ahorita no recuerdo el nombre de la palabra. Eso por una parte. Y la otra, creo que también está en la discusión política, social y académica, que México se le ha señalado como tercer país seguro. Y el gobierno de México rechaza este señalamiento. Em, la situación es que nosotros lo vemos en la vida del país, em, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pues sabemos que ahí casi por el centro está la pequeña Venezuela y lo vemos en las calles con letreros. Ya ni siquiera buscan trabajo pidiendo alimentos, comida de haitianos, hondureños, y de otras muchas nacionalidades, centroamericanos, sudamericanos y hasta de África, ¿no? Que están migrando hacia México. Esto tiene un impacto en todas latitudes, como bien mencionaba usted, de vivienda, de trabajo, de agua, de escuela, de salud, de medicamentos, y que obviamente son personas que no tienen la posibilidad de ingresar a Estados Unidos, a ese sueño americano, y que finalmente se están quedando en el país, y que si independientemente de toda la violación de los derechos humanos que
lamentablemente mucho de los derechos humanos se queda en lindas narrativas y cuestiones discursivas, y más ahora con, desde mi punto de vista, la mala respuesta por parte de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, en fin, em, no hay esa protección, no hay esa respuesta, pero también el gobierno, el país, no está en la capacidad, si, ni siquiera atender las necesidades para la población mexicana con estos flujos migratorios que se están teniendo, pues, ¿qué, qué se tiene? Es esa posición de tercer país seguro. ¿Cuál es la posición como política pública, como situación por parte del gobierno de México? Eh, por qué no se acepta o ya se aceptó México como país, como tercer país seguro? Eso sería, y reitero mi felicitación por su espléndida exposición. Gracias. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta para poder insertarla en este bloque? ¿Algún comentario adicional? Adelante, doctor Saldaña, por favor. Como acaba de decir la doctora Marquina y el profesor Montero, me sumo a la felicitación por su exposición y quiero aprovechar el comentario que hizo la doctora Marquina para, desde el desconocimiento que tengo sobre este tema, hacer dos preguntas muy puntuales que se inscriben precisamente en eh, en esta reflexión. Eh, Uno se da cuenta cuando se sube al metro o va a comprar a los mercados la enorme cantidad de personas migrantes que hoy habitan en el país y específicamente en la zona donde uno vive. Y uno se pregunta, y esta es precisamente la pregunta que yo quiero formular desde la ignorancia, lo digo, ¿eh? Las personas que deciden, como decía la doctora Marquina, que deciden o que se quedan y no pueden alcanzar el sueño americano, eh, tendrían el deber, la obligación de adaptarse a, incluso digamos desde el lenguaje, las costumbres, la comida necesariamente, o la migración alcanza a la posibilidad de que vivan en un país con independencia de que se puedan o no adaptar a las circunstancias del país donde se encuentran, ¿no? A su cultura, bueno, yo no sé si a su religión, pero por lo menos a su lenguaje seguro que sí, ¿no? Y lo segundo, hay una cosa que también tengo dudas sobre el tema este. Em, una enorme cantidad de haitianos, que son las personas a las que más veo en el metro, eh, observo que no solamente no hablan el lenguaje castellano, eh, también, pues no sé, no veo que se levanten cuando está una señora embarazada o una señora mayor que le den el lugar a estas personas. Pero más allá de estas cuestiones que pueden ser pecata minuta, pienso, ¿no? La pregunta que yo me formulo es, pues los recursos económicos del país donde estamos son bastante limitados. La pregunta es, ¿también cubre el, el derecho de emigrar, por llamarle de alguna manera, la posibilidad y la obligación del Estado donde viven ellos
de darles subvención económicamente. Lo digo desde la ignorancia, maestro Hernández, y lo felicito por su exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Saldaña. Doctor Hernández, si considera responder este bloque de 3 preguntas y si hubiera algunas adicionales, pues cuando usted concluyera sus respuestas, les daríamos oportunidad, ¿le parece? Sí, claro, claro, con gusto. Adelante, doctor, gracias. Pues agradecerles por la escucha, los comentarios, porque justo ayudan a seguir en estas reflexiones, a seguir construyendo y, pues pensando en alternativas, ¿no? Porque me parece que uno de los, diría, de las cosas eh, que tienen los procesos de movilidad humana, pues es lo que decía al inicio, ¿no? La complejidad. Y entonces son tan diferentes, tan diversos, que, digamos, la única certeza que tenemos de ellos es la complejidad. Pero eso no tiene que inmovilizar nuestra reflexión ni nuestra práctica en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, de la primera intervención sobre la suficiencia de las políticas para hacer frente al tema de sufrimiento o de las condiciones adversas en las que están las personas en movilidad de manera específica en nuestro país, yo creo, y por eso recurrentemente en presentaciones así hablo como de la deuda histórica que tiene el Estado mexicano para con su población migrante, ¿no? O sea, tenemos una cantidad impresionante de personas que viven en los Estados Unidos y que lo han hecho, que han migrado desde hace mucho tiempo. O sea, eh, el dicho tan común de que prácticamente todos los mexicanos tenemos o hemos tenido algún familiar en los Estados Unidos, pues es como muy, muy latente, ¿no? Con una historia de migración desde prácticamente inicios de 1900 y todavía no hemos encontrado una respuesta contundente de parte del Estado hacia la población mexicana, ¿no? Tenemos ya mexicanos en Estados Unidos de segunda o de tercera generación y ahora las discusiones ya todavía son más complejas, ¿no? No sé si recordarán ustedes, pero hace como un año un grupo de unos jóvenes muy famosos, hijos de mexicanos, ¿no? Que vinieron a México a dar conciertos y entonces hablaban muy poco en español y en una de las entrevistas preguntaban por comida y yo decía, bueno, pues a mí me gusta nada más el chicken, ¿no? O sea, el pollo de los Estados Unidos y fueron como sujetos de muchas críticas y por eso, ¿no? Porque dicen, bueno, es que son mexicanos y incluso con denostaciones sobre el fenotipo y demás. eh, y no hablan español, no les gusta la comida mexicana, etcétera, ¿no? Pero es justamente, creo que parte del proceso de que todavía no hemos caído en cuenta de que somos un país ya muy diverso que incluye tanto a las segundas y terceras generaciones que están en los Estados Unidos y que se siguen asumiendo y adscribiendo como mexicanas. Y eso supone justo que no necesariamente van a hablar español o que van a preferir el chile como lo hacemos quienes estamos aquí, ¿no? Y por otro lado, también en este imaginario del México, también no hemos entrado ni a la discusión ni a la apropiación de que nuestro país también es diverso por las personas extranjeras que están en él por diferentes circunstancias, ¿no? Tanto quienes tienen documentos como no tienen documentos. Creo que esta historia que se ha venido construyendo como del México revolucionario, como con una idiosincrasia, con valores, con formas de vida muy común que en la época revolucionaria era muy, muy importante, sigue vigente hasta nuestros días, pero
las circunstancias, el contexto ha cambiado radicalmente, ¿no? Y entonces, eso hace que también nuestras instituciones, que al final son, digamos, dirigidas, construidas, llevadas a cabo por quienes somos las personas y por la visión que tenemos del mundo y de la realidad, como que a veces nuestras respuestas todavía no sean con suficiencia o que no están acordes a los momentos y procesos que está viviendo el país, ¿no? Y entonces, de manera, digo esto como comentario, como muy general, porque me ayuda, creo que a enlazar las tres preguntas en términos del reto que tenemos como país para mirarnos, asumirnos como justo, como un país más diverso que incluye todo esto con sus pros y sus contras, ¿no? O sea, tampoco trato de ser ingenuo diciendo que no hay problemas asociados a la movilidad humana, como sí los hay, pero como también los hay en otros sectores internos de nuestra dinámica de vida, ¿no? Entonces es tratar de poner todo en la justa balanza. Y entonces, de manera muy concreta, a mí me parece que en ese sentido, tanto las respuestas para los connacionales que viven en los Estados Unidos y regresan, como para las personas extranjeras que están en tránsito o que han decidido salir de sus países por temas de violencia y buscan protección en nuestro país, las respuestas todavía son muy insuficientes, ¿no? Y muchas de ellas se quedan en un nivel muy superficial. Por ejemplo, en el caso de las personas refugiadas, eh, discurre casi un año para que puedan ser reconocidas. O sea, más allá de que también hay una violación al procedimiento para ser reconocido como refugiado, porque la ley establece que se debe realizar en un tiempo de 45 días hábiles, aunque son más o menos 3 meses, ¿no? Este, entonces, básicamente el procedimiento y la respuesta del Estado se concentra en si te doy una tarjeta que diga que eres refugiado y entonces el día que les dan la tarjeta, o la constancia, perdón, como persona refugiada, ya no hay nada, o sea, no hay un plan, no hay una respuesta institucional que ayude o que en el proceso haya ayudado a construir un plan de vida, un proyecto, que se les dé seguimiento, que se les vincule laboralmente, y entonces les decía que yo he crecido en el mundo del activismo, acompañando a personas migrantes y en alguna época teníamos un proyecto con Naciones Unidas justo para reubicar a personas refugiadas del sur de México a ciertas entidades del occidente, centro occidente. Y la reflexión a veces con el equipo era que decías, bueno, pues sí, está muy bien, ayudamos a despresurizar el sur del país porque no hay condiciones para que se inserten ahí, pero el punto era que decías, bueno, las personas al final se quedaban en espacios como muy precarios, marginales, también con violencia, como los lugares de donde habían huido de Centroamérica. Y entonces decíamos, pues, ¿qué tanto estamos teniendo impacto o se está teniendo impacto? Porque al final literal nomás saliste de El Salvador, pero te insertaste en una colonia problemática, violenta, en Guadalajara, ¿no? Y entonces el círculo se repite, pero cambió el contexto y el escenario es el mismo, ¿no? O sea, marginalidad, pobreza, violencia. Y parte de la reflexión era eso, que no había condiciones, Adelante. no había respuestas institucionales que Estaba yo conectado. creo que se quedó un micro prendido. Este, no había respuestas institucionales que justo ayudaran a ver después de ser reconocido como refugiados qué sigue, ¿no? Y entonces, lo mismo creo para las personas que están en tránsito y demás, ¿no? O sea, seguimos tan cerrados en esta lógica de detectar, detener y deportar que se nos olvidan otras posibilidades.
Y ahí sí reconozco algo de lo que se hacía en una de las intervenciones, que creo que también hay un tema de honestidad institucional o pública por parte del Estado mexicano en decir, bueno, puedo comprometerme y esto yo sé que no es bien recibido en muchos espacios, pero es decir, a ver, si vamos a recibir a 100,000 refugiados, nos vamos a comprometer a recibir, a atender, a acompañar, porque solo 100,000 podemos, ¿no? Y entonces, pero con este compromiso, a diferencia de simular y decir, pues voy a recibir a 500,000, pero pues, quedan en el limbo las personas, ¿no? Un poco lo que pasaba con las devoluciones de Estados Unidos en la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Que la respuesta del gobierno mexicano era, sí, vamos a recibir porque somos un país humanitario. La respuesta humanitaria era, cuando mucho, decirles bienvenidos a México, aquí a 3 cuadras hay un albergue y ahí se pueden quedar. O sea, y el albergue de sociedad civil, ¿no? Entonces, no hay un compromiso realmente genuino hacia esta población y me parece que ahí hay un campo muy importante por realizar. Yo creo, y a lo mejor soy muy ingenuo, pero yo creo que en la medida en la que nuestras instituciones sean más conscientes, más eficaces tengan más claro su quehacer, podríamos hacer más. Me parece que la capacidad de México es grande, pero a veces está nublada por burocracias, excesos, faltas de ideas, faltas de coordinación, ¿no? Y entonces eso termina dando o yendo en detrimento de acciones que podrían tener más impacto, ¿no? Y pongo un caso también concreto. Desde la anterior administración en ciudades fronterizas se habilitaron los centros integradores para atención a migrantes, que es un esfuerzo bien interesante, nomás que está sumamente desaprovechado. Se contrataron o se compraron naves industriales que eran utilizadas para maquilas o espacios muy grandes para albergar en momentos álgidos hasta 3,000 personas. Se acondicionaron, las instituciones están ahí, es más, el ejército prepara o la marina prepara alimentos, está el DIF, está IMSS, está Secretaría del Trabajo, Registro Civil, etcétera, ¿no? Que era justo en el momento álgido del tema de las devoluciones, ¿no? Y el esfuerzo era muy, muy interesante, ¿no? Y entonces, en los centros integradores siguen, pero por ejemplo, viene el tema de las deportaciones y crean un nuevo albergue para las deportaciones masivas, los cuales no han estado operando, o sea, porque realmente deportaciones masivas no ha habido, ¿no? Y entonces hay una desconexión entre las propias políticas, entre las propias instituciones y un despilfarro de recursos impresionantes, ¿no? Cuando pues el tema, digamos, en cuestiones de movilidad humana, las necesidades iniciales para las personas suelen ser muy similares, ¿no? Sí, un lugar seguro para el descanso, para la higiene, pero también acceso a documentación, acceso a otras instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que condiciones hay, pero faltan ideas, disposición y eficacia, ¿no? Eh, entonces, por otro lado, sobre la cuestión de las definiciones que me parecen muy importantes y también con eso iniciaba un poco mi presentación, porque creo que nos ayudan no solo a nombrar, sino a entender la dimensión de la problemática que estamos abordando. Y pues básicamente la definición de persona migrante tiene que ver con alguien que cambia su lugar de residencia. El tema es que eh, hay quien lo hace a nivel local o a nivel, digamos, micro, y hay quien lo hace en una escala más amplia a nivel internacional, y ahí es cuando el migrante se convierte en extranjero, ¿no? O sea, y luego, pues hay como dimensiones, ¿no? Tanto el que lo hace una persona migrante, o sea, no es lo mismo una persona que lo hace con recursos, con documentos y se va a vivir por decisión propia o forzada a cualquier otro país,
que quien lo hace sin documentos, ¿no? Al final cambia de residencia, pero las condiciones son las mismas. Y el tema es, desde mi perspectiva también, cuando las categorías se vuelven fundamentales y cuando dejan de ser importantes, ¿no? Y esto tiene que ver con otra de las intervenciones en términos de integración, ¿no? Cuando, en qué momento, cuando yo voy a otra sociedad, a otra cultura, a otro espacio, dejo de ser migrante con esta connotación para ser uno más del grupo, aunque sea de otra nacionalidad, etcétera, ¿no? A lo mejor me reconozco justo para decir, bueno, mi origen está en otro lado, pero no me limita para convivir, socializar y acceder a derechos. Lo preocupante es justo cuando se convierte en limitante, ¿no? O sea, tanto ser migrante como extranjero se convierte en una limitación para socializar, para pertenecer, para permanecer incluso, ¿no? Creo que ahí está lo álgido. Y entonces, tradicionalmente, o bueno, en nuestros contextos, efectivamente, ¿no? Hay una carga muy dirigida a las personas migrantes como personas en situación de vulnerabilidad o en un estado más precario, eh, pero pues también hay esta otra connotación. Y sobre el número de personas, el tema es que se habla del incremento de la migración, pero vemos en lugares como México, ¿no? Y en Estados Unidos que hay una reducción momentánea, ¿no? Pero hay millones de personas que ya se movieron. Pero lo que ha estado en incremento en los últimos años son las personas desplazadas forzadas, ¿no? Y este es otro matiz muy importante. Creo que en el último año, el último reporte de Naciones Unidas era de alrededor de no sé si 120 o 130 millones de personas en el mundo. O sea, hay una tendencia de casi 20 millones de personas más cada año que se están desplazando de manera forzada por guerras, conflictos políticos, desastres ambientales, etcétera. Y entonces la suma sigue creciendo. Y lo otro, en términos de los migrantes, en su sentido más clásico, económico, pues tiene que ver también con las lógicas de nuestro sistema mundo, ¿no? La necesidad de mano de obra y la precarización en ciertos lugares o el funcionamiento, ¿no? Del propio sistema para que unos tengan, otros no tienen que tener así de lamentable y cruel, ¿no? Y por eso, pues el tema del desarrollo en muchos países sigue siendo eh, una fábrica de generación de mano de obra para otros países, ¿no? Entonces, eh, hay algo que es como una obviedad y que se dice mucho en el campo migratorio y es que mientras las condiciones en los lugares de origen no cambien, pues no va a haber nada que pare la migración. Por momentos disminuye, se estanca, cambian las rutas, pero la necesidad de moverse va a estar. Y sobre la cuestión del México como tercer país seguro, esa es una discusión muy importante porque efectivamente México lo ha rechazado categóricamente, formalmente no lo es, pero pues hay quienes dijimos en su momento pues que México se convirtió en un tercer país seguro de facto, ¿no? Y que es justo eh, pues un país que recibe a personas que están solicitando protección en otro país y entonces permanecen en él mientras el otro dice que proceden. Y ahí hay, digamos, como el ejemplo más clásico, pues es el acuerdo que logró Turquía con la Unión Europea, justo para tener algunos millones de refugiados sirios y de otros países, mientras se valoraba si iban a ser aceptados en la Unión Europea, ¿no? Entonces, México pues se convirtió en eso cuando aceptó el programa de protección a migrantes, pero digamos, no hay una disposición formal, ¿no? No hay, porque eso es importante, que el gobierno tiene que dar su anuencia para ello. México no lo hizo, pero sí recibió a las personas y sí sigue promoviendo y atendiendo lo que dicen los Estados Unidos. Pero, en definitiva, lo lamentable del caso es justo lo que les decía.
más allá de si México se reconoce como tercer país seguro o no, el tema es que no hay realmente una iniciativa y un direccionamiento para atender y acompañar a estas poblaciones, ¿no? O sea, se les recibe, pero se les deja echadas a su suerte, ¿no? Entonces, no hay mucho por dónde hacerse. ¿Y por qué no lo ha aceptado? Pues porque también aceptarlo supone compromisos formales, ¿no? O sea, no es nada más como esto que está haciendo, ¿no? Y entonces a mí me parece que la idea de no aceptarlo, que también dicho sea de paso, en la comunidad internacional esta figura pues es muy criticada, supone llevar a cabo compromisos que es más fácil decir, bueno, atendemos humanitariamente y lo cual se traduce en quién sabe qué, ¿no? Entonces, por eso el tema del compromiso es importante. Y ya sobre lo último, y con eso cierro las ideas, este, sobre el tema de los recursos económicos, los apoyos que a veces se dan y demás. Yo ahí siempre trato de pensar con una perspectiva más amplia y personalmente me ayuda y es que cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos no están en disputa unos con otros, ¿no? Y es decir, son derechos humanos tanto para personas haitianas, mexicanas, afrodescendientes, indígenas, mujeres, hombres, etcétera, ¿no? Y creo que cuando miramos en esa perspectiva, nos ayuda a entender la necesidad de respuestas. Y en ese sentido, lo que sí creo es que nuestras respuestas o las respuestas del Estado tendrían que ser más eficaces, pero acorde a las circunstancias y necesidades de todas las personas. Y entonces también estoy de acuerdo que, por ejemplo, las subvenciones económicas no tendrían que ser para todos en todo momento, etcétera. Hablo de ciertas prácticas con ciertos grupos, ¿no? Sino decir, bueno, a lo mejor parte de este recurso lo canalizamos o lo dirigimos a un programa, a un proyecto de seguimiento, de acompañamiento, de inserción laboral, etcétera, ¿no? Este, pero hay, por ejemplo, apoyos de los cuales yo conozco y también he colaborado, que tienen las Naciones Unidas, por ejemplo, que es un apoyo para que las personas refugiadas inicien a montar su vivienda, ¿no? O sea, una vez que consiguen una renta y es como se les da un apoyo para que compren enseres y puedan hacer vida cotidiana, lo cual es como muy importante, ¿no? Son cosas que nos parecen como, o a lo mejor pasan desapercibidas, pero que para una persona en esa situación es bien importante, ¿no? O sea, tener un apoyo que te permita comprar platos, vasos, una silla, un colchón para descansar, pues marca la diferencia entre las condiciones en las que vas a estar, ¿no? Entonces, creo que ahí también tendríamos que matizar, pero insisto, la clave desde mi perspectiva es pensarlo en clave de derechos humanos y acorde a las necesidades de cada uno de los grupos y eso nos puede ayudar a tener otra mirada. Espero haber aclarado o confundido un poco más, pero para que la reflexión siga. Muchas gracias, doctor Hernández, por sus respuestas. ¿Hay alguna otra duda, algún comentario para el doctor Hernández que quieran expresar? ¿No? Parece que no tenemos ninguna otra, ¿verdad? Pues no sé, doctor Montero, ¿considera que hay algún punto que debamos abordar antes de cerrar la sesión? No, por nuestra parte, no ninguno. Agradecerles, por supuesto, su generosa participación en este seminario permanente sobre justicia, invitarles para que nos acompañen, pero les cedo el uso de la palabra, doctora, para que usted nos haga el honor de hacer el cierre y ya yo nada más les reiteraría que el próximo jueves nos acompañen para que sigamos con este seminario. El próximo jueves corresponde la participación al maestro Rogelio Alonso Laguna de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Y bueno, están todas y todos cordialmente invitados. Les regreso el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Alonso, por la espléndida sesión que nos obsequió esta tarde. Muchas Al gracias, doctor contrario, Montero. gracias a ustedes. Perdón. Vi por ahí una solicitud de la doctora Ramírez.
pero ya no le veo. Bueno. Bueno, pues ya con esto estaríamos concluyendo la cuarta sesión del Seminario Permanente de Justicia. Agradecemos profundamente al doctor Rafael Alonso Hernández López por compartirnos una ponencia tan esclarecedora como necesaria, que nos permita analizar críticamente el modo en que la normatividad migratoria, incluso la securitización de las fronteras, están impactando en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en México. También quiero agradecer pues a los coordinadores del seminario, el doctor Montero, al doctor Arellano, por supuesto, al resto del equipo coordinador y organizador del seminario, y pues especialmente a todas y a todos quienes han permanecido conectados dentro de esta sesión. Y me uno a la invitación por parte del doctor Montero de contar con su presencia en las siguientes sesiones para seguir construyendo colectivamente una visión de justicia más amplia, inclusiva y transformadora. Muchas gracias, doctor Hernández, por su participación el día de hoy. Sin más comentarios, estaríamos concluyendo la sesión el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, saludos. Gracias, buena tarde a todas y a todos. Hasta luego. Luego. Jueves.